Canales regionales de televisión señal abierta de Chile, Arcatel. Caja de Compensación Los Andes, construyendo valor social. Y Polla Chilena de Beneficencia, 90 años entregando suerte y aportando a la beneficencia, presenta Rostros con Historia. Mi querido Fernando, qué gusto de tenerte. Bienvenido a Rostro con Historia. Bueno, muchísimas gracias, Vladimir. Lo mismo digo, es una emoción muy grande después de tantos años volver a conversar. Muchísimas gracias. Fernando Viergo es periodista, pero ¿te dijo algún día tu amigo dónde está? Porque tú en el Café para Platón preguntas, el amigo dónde está. Y quedó esperando ese café que no lograste nunca más volver a compartir con el amigo que no te avisó que se iba y que partía. Canción con el que ganaste la Festival de la Primavera. De la Primavera. 73 o 74, entiendo, no, 74. Gané algunos otros festivales más cercanos a esa fecha, pero este fue el 77 y marca una diferencia, un hito respecto de los anteriores. En los anteriores festivales que yo ganaba, volví a mi casa, por ejemplo, el Festival del Quisco lo gano y vuelvo con un quisco, que era el quisco de madera, el trofeo, qué sé yo, y llego a la casa y cuento cómo me había ido, porque esto no lo transmitían. Este fue el primer festival que yo competí que transmitían. Y fue Televisión Nacional de Chile, nada menos. Exactamente, bueno, y eso fue justo 2 a 3 meses, menos de 3 meses de que ganara Viña del Mar, después, digamos. Así que ahí ya se vino todo. Perdón, una cosa, una precisión, pero muy positivamente, periodista en realidad, nada. Pasé por la escuela de periodismo, pero de estudiar, nada. O sea, ¿No terminaste? No, o sea, saqué la licenciatura. Lo que pasa es que yo estudié sociología y cerraron mi escuela. Y cuando me fui a periodismo lo hice junto a otros amigos, compañeros, digamos, Oscar Reyes, Oscar Soto, en fin, que para descansar. Oscar Reyes, Cabezón Reyes. Sí, fuimos compañeros con Oscar. Bueno, es uno de mis mejores, somos uno de los mejores nuestros amigos. Y el criterio que yo tuve en esa época, yo dije, pero nunca tuve vocación, quiero ser muy sincero y con el mayor respeto por una profesión maravillosa, pero yo nunca tuve vocación, entonces dije, me voy a esta no la cierran. Eso, o sea, esa fue mi criterio, pero la verdad es que ahí estaba muy poco motivado. De hecho, después, yo llevaba 3 años y medio ya de universidad, y cuando volví, cuando ingresé a periodismo, en las clases de redacción periodística, por ejemplo, con el profesor Raúl Muñoz, tremendo profesor, y el director era don Eduardo Latorre, que finalmente fue mi profesor guía para la tesis y tal. Yo reprobé redacción periodística de entrada, así de entrada. Entonces me decía, usted no es periodista, usted es poeta y malo. Entonces, y la verdad es que no dejaba de tener razón. Porque él decía, cuando hablaba del lead en el periodismo, que en el fondo identificarse claramente qué es más importante, el qué, el cómo, el cuándo. Entonces decía, bueno, atropellaron a un perro, no sé qué, y contar la noticia. Bueno, yo para decir eso me demoraba como 3 páginas y era un día nublado, estaba lloviendo. Bueno, entonces lo de periodismo en realidad fue una... Sin embargo, hay un vínculo con el periodismo a través de lo que hice después, digamos, en la música. Pero tú querías darle satisfacción a tu papá de tener un título colgado en la pared, no, te lo exigían, te lo pidieron. No, más bien mi madre, cuando cerraba mi escuela, yo quise, voy a hacer un pequeño paso atrás. Mis padres, cuando se separan, se produjo una hecatombe familiar muy grande. Lo emocional de haber sido el impacto más fuerte que yo tuve hasta esa fecha y por muchos años, porque no había un precedente. Sin embargo, nuestras vidas cambiaron de un modo muy importante. No solamente cambio de casa, situación económica, etcétera, etcétera. Y mi madre vive, está en una condición de gran fragilidad, 97 años, sin autonomía, pero es una mujer maravillosa, y ella, bueno, sacó todas sus fuerzas, y ella tenía un taller de modas, y mi madre, se las emplumó ahí con todas sus fuerzas, y vinieron tiempos muy, muy complicados, muy, muy difíciles para
para nuestra familia. Entonces, ¿Cuántos son los Ubier Orellana? yo soy el mayor de 3 hermanos, luego mi hermana Francisca y el más pequeño, mi hermano José Luis, ambos profesionales de la salud, digamos. ¿Todos quedaron con la mamá? Todos con la mamá. Lo que pasa es lo siguiente, que cuando esto sucede, yo iba a cumplir 16 años y era la distancia con mi hermana menor era importante, tenía 7 años de diferencia, que hay en esos años Claro, se nota, hoy hay no. mucha distancia. Entonces, mi padre, bueno, mi mamá partió de la casa, fue con mi abuelo y con mi abuelo materno y con mis 2 hermanos. Y yo tenía la sensación física que tuve en esos días. Viste que la memoria es selectiva y uno de distintas épocas recuerda una tarde, un momento, un abrazo. Bueno, yo recuerdo claramente ese día y esta escena cuando yo vi partir a mi madre con mis hermanos y vi que mi padre se quedaba solo. O sea, yo no iba a elegir por ni uno de ellos, sin embargo, no podía dejar solo a mi viejo. Y me quedé con él. Posteriormente mi padre tuvo una crisis importante, anímica, en fin, y 2 o 3 meses después vinieron mis tíos de Valparaíso, se lo llevaron y tal. Y fue un periodo, de hecho mi padre, voy a una imagen que tengo grabada de mi padre, criaba canarios. Aparte, un tipo poeta, multifacético, maravilloso, y criaba canarios. Y teníamos alrededor de 300 canarios en la casa, canarios de todos los colores. De hecho, había hay 2 tipos de canarios, los roller y los flautar, que se definen más bien por el tipo de canto, sus trinos. Entonces uno distingue perfectamente un canario cuando un canario da 11, 12, 14 trinos. Y uno dice, bueno, entonces, el valor, ya no hablo económico, sino el valor de un canario está determinado en gran parte por su canto. Y mi padre sabía eso y hacía mezclas de canarios, etcétera, etcétera. Bueno, y un día tenía unos canarios que eran de una raza un poco anaranjada. ¿Tenían parcela ustedes? Era un sitio, no era una parcela. Luego yo por muchos años viví con mi familia en una parcela. Yo creo que tiene que ver mucho con eso, con mi padre había construido una casa y adelante iba a construir la casa definitiva que nunca construyó, entonces nos quedamos en una casa muy pequeña por muchos años, y en ese periodo, mi padre era un poeta enamorado de la vida, pero, en fin, ya me refiero a eso. Y termino la historia de los canarios. Y mi padre descubrió que había un alimento que vendían, una especie de vitamina, que le ponía a las zanahorias que comían los canarios, y estos canarios naranjas se ponían rojos. Un plumaje rojo más intenso que este, precioso, y seguía cantando. Entonces cuando llegaban las señoras, porque mi mamá publicaba sus avisos viendo canarios, etc., y llegaban las señoras a ver estos canarios y decían, ¿y ese canario rojo? Bueno, señor, este canario. Entonces el canario costaba el doble ya con ese color y con su canto, bueno, y empezó a vender canario rojo. Como al mes, un día empieza a llegar una señora y otra, oiga, se me destiñó el canario. Entonces mi papá le vendía el frasquito con las vitaminas para devolverle el color. Claro, un personaje. Entonces, bueno, eso marcó de una u otra forma también mi vida, nuestro tiempo hacia adelante, y probablemente profundizó en mí cierta melancolía que yo creo que era parte ya de mi personalidad y había albergado desde la infancia. A los 8 o 9 años, yo estaba en el patio de mi casa, allí mismo, mirando el cielo y viendo las estrellas, pensando que a lo mejor eran estrellas que ya no existían, era solo la luz que llegaba. Eso me lo había enseñado mi viejo. Y tenía melancolía porque tenía un pensamiento que era demasiado pesado para un niño. Había comprendido la finitud de la vida, había comprendido que éramos un chispazo entre 2 noches eternas, a muy temprana edad. Y algo que fue finalmente el motor para que yo me convirtiera en un compositor fue este asombro y el impacto de este milagro que es la vida. Y a veces tenía esta emoción, chico, por 9, 10 años, y salía mi mamá. Decía, Fernando, que hace frío, éntrate, que no sé qué. Y me encontraba con los ojos medio lacrimógenos porque
pues estaba pensando estas cosas. Entonces me decía, ¿qué pasó? Y así como interrogándome, ¿qué pasó? ¿Qué? No, mamá, no podía. ¿Cómo le voy a explicar? Es que estaba pensando que te vas a morir algún día y que no sé qué, etcétera, etcétera. Ese pensamiento no me abandonó nunca respecto de otras cosas que ya podré comentar para no extenderme, respecto del amor, por ejemplo. Decía, ¿qué hago con todo el amor que siento? O sea, yo amo tanto a mis padres, pero ese mismo amor se trasladó después, amo tanto a mis hermanos. Pero el amor se termina como la vida. No, no, es que es una tremenda pregunta, Vladimiro, porque, a ver, en términos de la música popular, el amor ha sido una excusa permanente para innumerables compositores, diría una inmensa mayoría, y particularmente para la industria, ¿cierto? Donde, no sé, pues el amor es tratado, además de un modo muy machista en general en la música popular. Nadie te querrá como yo, lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, dime si él o yo fui el primero. O sea, hay un machismo intrínseco metido en la música popular desde antaño. Pero bueno, el amor es algo bastante más profundo e inquietante en términos positivos que el amor de pareja. Cuando hablamos del amor, estamos hablando de la presencia en nosotros de una energía sublime y misteriosa que es indescifrable. Hasta ahora yo desconozco el por qué esto es así. Lo voy a poner como un ejemplo. Si nos ponen al borde de un edificio, cualquiera de los que nos está viendo, y ponen a su familia al lado y le dicen, vamos a tirar a uno de tu familia, o sea, tú te tiras 1000 veces antes que cualquiera de ellos lo toquen. Y eso aquí, eso en cualquier persona del África, de la India, de donde sea. Hay una energía que nos habita desde que estamos acá y que es profundamente sublime, asombrosa. No creo que exista una palabra para definirla. Acabo de terminar de publicar un disco que tiene una última canción que se llama Todo el Amor. Un nombre muy grande por una canción que dura 1 minuto y que la grabé solo con un ukelele y que hablo precisamente de esto. Digo, ¿a dónde va el amor? Que es la pregunta tuya. ¿Qué es lo que más has amado o amas en la vida, Fernando? Bueno, amo la vida. Amo profundamente la vida y sin orden, digamos, sin orden enumerativo, mis padres, mi mujer, mis hijos, mis abuelos, mis tíos, mis primos, mis amigos. La familia. Y se va extendiendo, claro. Pero el amor es o sea, amo profundamente la vida y siento una profunda emoción de eso, o sea, me conmueve profundamente. Veo en un mundo como el que vivimos hoy, donde llega más rápido la pizza que la ambulancia, donde las personas son números, somos números, ni hablemos en términos de las jubilaciones, de la salud, etcétera, etcétera. Voy en mi auto y de repente veo a alguien en una micro, como fui por décadas, y veo a esa persona cansada, ella o él, y siento una profunda adhesión y quisiera bajarme y abrazarlo, y eso lo siento y no me produce, eso me pasa en los aeropuertos, me pasa en los aviones, me pasa en todos los lugares. Siento profunda emoción por las personas. Hay mucho más heroísmo y más amor en la calle que lo que está puesto en los libros, y mucho más que lo que pueden percibir las personas que toman las decisiones para decidir respecto del futuro y sobre la vida de estas personas. Cuando tenemos, por ejemplo, no hablo ni siquiera de estos gobernantes, hablo de una clase política probablemente, desde que yo casi tengo uso de razón, una clase política que vive al margen de la vida real de las personas, y ni siquiera creo estar hablando exclusivamente de Chile. El poder resulta ser una droga demasiado atractiva, y las personas de un día a otro día, no importa desde el río que vengan, olvidan sus principios, olvidan y se convierten en pequeños reyesuelos. Lo peor es que una buena parte de ellos, no todos, simplemente son alfiles del gran poder económico, de las grandes empresas, y algunos también
son el resultado y son producto de sus ideologías herméticas y intocables, ¿no? Porque hay algunos partidos prácticamente que parecen más religiones. A mí me parece tan obtuso, en pleno siglo XXI, que haya personas que se atrevan a asegurar que, yo tengo 71 años, personas que se atrevan a asegurar que esto es así y la vida es así. Y no, digo, ¿Quién es dueño de la verdad? no, yo la verdad que, mira, mientras más viejo, menos certezas. O sea, yo creo que hay una oportunidad fundamental en la vejez, en la adultez, para poder transmitir algo que hoy día la gente mayor, las generaciones mayores, a través de los medios no están haciendo, especialmente en la política. Falta un tipo de liderazgo mucho distinto. Si miráramos a nuestras nuevas generaciones, a nuestros chicos, a nuestros niños, tengo profunda preocupación. ¿Pero qué tipo de liderazgo, Fernando? ¿A qué tipo de liderazgo te refieres? Liderazgo es, o sea, cuando yo digo, vi a alguien y quiero ser como él, quiero seguirlo. Un día he visto a miles de personas que me han impresionado en su vida. Algunas que las conocí no físicamente porque las leí, a otras porque los vi en una película, a otros porque leí su poema, a otros porque los escuché en una canción y a otros porque los vi físicamente. Entonces, hay liderazgos que son extraordinarios por el ejemplo. ¿Has descubierto algún liderazgo en Chile desde que tú vivís y tiene uso de razón? Por cierto que sí. Voy a partir, de hecho, por ejemplo, un liderazgo y un ejemplo de vida para mí fue mi madre. O sea, con una capacidad de resiliencia frente al dolor, frente a donde el yo, que es otra de las características del amor. El yo pasa a un segundo plano y es el otro el que es objeto de la mayor preocupación de tu corazón, de tus preocupaciones, de tu mente, etcétera, etcétera. Liderazgo en Chile, por cierto, yo creo que ha habido enormes liderazgos. Vuelvo a lo mismo y no ni siquiera porque la memoria es frágil, ni siquiera en orden de prioridad, estoy pensando el cardenal Silva Enríquez. por supuesto, en tiempos tan complejos y tal, con una visión. Es muy difícil que esto puedan entenderlo probablemente las generaciones más jóvenes, pero voy a citar un ejemplo. Hubo un tiempo que estuvimos en una situación muy, muy, muy compleja y que pudo modificar la historia de millones de chilenos, de todos nosotros, por los próximos 50 años por lo menos. Estoy hablando de la primavera del 78, cuando estuvimos a punto de ir Se acaban de conmemorar los 40 años del Tratado de Paz y Amistad. ¿Te refieres no al conflicto con Argentina? Exactamente. Yo creo que eso es una cuestión que por distintas, como esto fue en tiempos de la dictadura, digamos, reconocer un mérito. Allá y acá. Exactamente. O sea, ambas dictaduras Claro. atroces. Y además con dictadores, digamos, gente fanática. Estoy pensando, por ejemplo, del otro lado, más que en Videla, estoy pensando en Macera, que fue el que, Armada. que era el almirante de la Armada, bueno, el que envió los buques para el sur, porque la guerra ya se iniciaba. Esa hubiera sido una guerra fratricida, donde probablemente, además por el tipo de adoctrinamiento que han tenido nuestras Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, era una guerra que probablemente hubiera tenido Chile, un país con poca, lo que llaman estratégicamente un país con poca profundidad estratégica, ¿cierto? Entonces era muy fácil que nos invadieran por muchos lugares y probablemente hubiéramos tenido la concurrencia también de otras fuerzas. ¿Fuiste a cantarle a los soldados al sur? Yo estaba en Punta Arenas. En Punta Arenas. Estaba en tu tierra y veníamos de una gira, era el año 78, había ganado el Festival de Viña y bueno, era un momento de mucha efusividad y todos los lugares los llenábamos. De hecho, uno de los primeros conciertos que hicimos fue en el Braden de Rancagua. Imagínate tú con 17, 18 mil personas. Entonces y yo tenía un conflicto, además, esto es otro tema, tenía un conflicto con eso, porque poco escuchaban lo que yo estaba cantando y había más efervescencia y tal. Y cuando llegamos a Punta Arenas, por primera vez, fuimos con todo. Fuimos todos los músicos, llevamos el sonido, llevamos todo. Punta Arenas era zona franca en aquellos días aún. Y llegamos a Punta Arenas, que para mí esto era un viaje a otro país. O sea, era muy impresionante, de una belleza distinta, ¿no? Y
lo primero que empiezo a observar es que en los teatros un tercio de la gente no estaba, y nos pasa lo mismo en Natales, y digo, bueno, aquí está pasando algo. Y empiezo a conversar con la gente, siempre fui, a todos los lugares que fui siempre conversé, nunca dejé de hacerlo. Y me empiezan a contar, lo que está pasando es esto. En cada cuadra estamos organizados, en cada casa estamos organizados, con provisiones, con todo. El general Nilo Flodi, que era el jefe de la guarnición en esos años. Era intendente en Magallanes. Me parece, claro, parece que hubo una, porque dos fuentes distintas me comentan, dice, estuvo en el teatro donde él hizo una, y diciendo, bueno, probablemente la ciudad... Un instructivo. Un instructivo. La un ciudad instructivo para la guerra. La ciudad es muy posible que pueda ser ocupada y nosotros tenemos que tener, bueno, en fin, entonces, la verdad, a mí se me eriza la piel de recordar esos momentos porque en Santiago nadie tenía idea. Santiago no tenía idea. Entonces, esto era una cuestión pero conmovedora. Yo veía a la familia esperando el momento. Entonces, en un momento comenté esto en una radio. Y lo dije en una radio. La verdad que siendo profunda, o sea, yo soy un antibélico, antiguerra, antiviolencia, total. No podía creer, ¿cómo no puede arreglarse esto? Bueno, y lo dije en una radio. Pero por otro lado sentía que había chicos que tenían menos edad que yo, que estaban a 150 kilómetros de allí, en Puerto Williams, por ejemplo, como soldados argentinos, como soldados chinos, chiquillos, niños, ahí a punto de ir a matarse por la decisión de unos imbéciles veteranos, digamos, como Videla y en fin. Básicamente aquí fue la dictadura argentina la que impulsaba. Hay que hacer un pequeño raconto. Y esto lo cuenta muy bien Oriana Fallaci en el libro cuando entrevista a Galtieri. Galtieri, que fue el anterior dictador argentino, dice, nosotros tomamos una decisión. O íbamos por las islas del sur, se refería a Picton, Lennox y Nueva. O las Malvinas. O las Malvinas. Y decidimos por las Malvinas pensando, y él lo confiesa en un libro con Oriana Fallaci, dice, pensando que teníamos un mes de tiempo para arreglar este entuerto en términos diplomáticos. Acuérdate que... pero no contaban con que Estados Unidos iba simplemente a prestarle ropa a Gran Bretaña y los otros iban a venir con sus portaaviones y tal cosa. Yo personalmente, para mí las Malvinas son argentinas, no lo puedo sentir, o sea, yo soy enemigo de los colonialismos totales, entonces no, así como también pienso que Gibraltar es española y no es inglesa. Yo te interrumpí hace un rato y te recordaba cuando tú iniciabas esta conversación sobre esta temática y estos conflictos limítrofes con Argentina que desafortunadamente vuelven a estar a la palestra, ahora ya con miradas hacia el territorio antártico, la coadministración pretendida del Estrecho de Magallanes, reconocido por el mundo de que es absolutamente chileno, cuando ahora son convocados por el Papa, pues, y gracias a la intervención del Papa en aquella oportunidad y el cardenal Antonio Zamorés impidió la guerra sobre la hora, y ahora son convocados los gobernantes, y no concurrieron los presidentes, ni Milei, ni Gabriel Boric. Fue el ministro de Relaciones Exteriores y un representante diplomático argentino que tampoco era el titular ministro de Relaciones Exteriores. Da la impresión, honesta y sinceramente, Fernando, que el mundo de la política tiene mala memoria o memoria muy corta, porque en aquella oportunidad, cuando estuvimos tan cerca de la guerra, decíamos, y cuando supimos de que había un compromiso de paz, esto nunca más. Y tú sabes positivamente, nosotros quienes nacimos en la Patagonia, sabemos la cantidad de familias chilenas que pueblan la Patagonia argentina. Vale decir, estábamos a punto de matarnos, hermanos contra hermanos, hijos, padres, etcétera. La familia. Una locura. Entonces, nunca más. No es una locura, Solamente hacer referencia, todo esto vino, esta conversación por lo del cardenal Silva Enrique. Digo porque el cardenal en esa época era el rostro de una iglesia que sí tenía un rol fundamental y que tuvo un rol fundamental en toda esta materia con la presencia de Zamoré, como también lo tuvo en todo el tema interno de derechos humanos. O sea, ¿cuántas vidas salvó la Vicaría de la Solidaridad? Exactamente. Entonces, en esa oportunidad yo digo esto en una radio y al otro día me golpea a la puerta temprano, 8 de la mañana, y aparece un par de chiquillos, tendrían 20 años, tal, y dice, somos, que eran marinos, y dice,
el comandante Droguet, que era el comandante de la guarnición de Williams, Puerto Williams, dice, le extiendo una invitación por si usted es tan amable. Hay un avión que sale a las 10:30 de la mañana, un caza, un Hércules español, el chiquitito, el caza C-212, que es como el desgraciado accidente de Felipe, el mismo tipo de avión, que es un avión a la alta y que son aviones así como, bueno, no son aviones cómodos, en fin. Y claro, me embarqué con el otro amigo, los músicos se quedaron, con unos parlantes, unos micrófonos, y nos fuimos para allá. Fue una experiencia, bueno, de partida la experiencia de ver esos paisajes maravillosos de los canales del sur, llegar a Williams y bueno, canté allí para la familia, básicamente, y tal, y fue un momento de extraordinaria emoción. Recuerdo perfectamente, omito muchas de las cosas que en realidad ya no tienen mucho sentido que las comente, pero solamente un comentario que retrata gráficamente al tris que estuvimos de esto. En el Beagle había cada cierto 4 o 5 otros puestos de vigilancia de ambos lados, obviamente, y eso yo lo había visto porque fui en una pequeña camioneta a un lugar que se llama Caleta, Virginia, a conocer. De hecho, me regalaron por ahí algunas piezas hechas por los yaganes, en fin, yo estaba muy en esa. Y en esa misma camioneta suben 2 soldados, 2 chicos que tendrían 17, 18 años, con sus fusiles y con unas cajas llenas de balas enormes y con una radio, y se bajan en un punto, simplemente nos miramos, nos hicimos un gesto así y tal, y se bajaron, y a mí me rompió el alma ver a estos niños meterse ahí en unas ramas y meterse a hacer, bueno. Un día en la mañana, 3 días después, el comandante de Droguet me dice, Fernando, te tienes que ir, y yo iba a ir a Puerto Toro, que era sí, pues. Al final, Sí. iba a ir en una pequeña embarcación que se llamaba el Castor, que no tenía ni una escopeta. Así, y cuando llego esa mañana a subirme, porque íbamos a ir a Puerto Toro, no estaba el Castor y no había ni una nave. Y me llama el comandante de Droguet y me dice, Fernando, te tienes que ir, hay un avión que sale a las 11 de la mañana, te tienes que ir urgente. A Punta Arenas. Claro, me dice anoche, entre el punto A y no sé qué tal, bueno, había pasado una embarcación y normalmente lo que hacía el de este le avisaba al otro, oye, pasó una embarcación, tales características, y esperaban el tiempo, más o menos debería pasar en 20 minutos, en fin, y no pasó. Entonces suponían un desembarco de probablemente algunas fuerzas, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y esa misma mañana, esto parece como Gila, ¿se acuerdan de Gila, el humorista? Sí, pues, jugaba con la guerra, ¿no? Jugaba con la guerra, claro. con el enemigo, ¿no? Claro. Bueno, pues bien, el comandante de Droguet, y esto ya después de tantos años, y él me dice, mira, todas las mañanas nosotros tenemos un compromiso con el comandante de la guarnición de Ushuaia, la guarnición argentina, dice, para evitar cualquier, porque ni ellos, o sea, ni él ni el comandante querían que por un error, por un incidente involuntario se produjera, estallara esta cosa. Entonces acordaban que cada mañana, antes de las 9 de la mañana, una vez él, una vez el otro, se llamaban y decían, sin novedad, mira, hoy a las 4 vamos a mover tal embarcación para que no hubiera ni una. Bueno, esa mañana le correspondía al del otro lado llamar y no llamó. Sumado a lo que comentaba anteriormente, había generado no sé si estrés la palabra, porque era un hombre que estaba muy entero y tal, pero con una determinación que me impactó. Entonces me decía, Fernando, te vas, me dijo, porque aquí las cosas a partir de mañana van a ser distintas. Hacemos un pequeño alto, muy breve, con nuestra caja de compensación Los Andes y polla chilena de beneficencia. Vamos y volvemos. Fernando Viergo está con nosotros, pero Fernando, tú querías darle un cierre, ¿no?, a esos momentos que viviste en el extremo más austral del mundo, para volver a lo que yo te invité. Yo dije, vamos a hablar de los éxitos de la vida, de los éxitos musicales de Fernando Viergo y de música, la verdad, que hemos dejado el pentagrama olvidado, no hemos hablado absolutamente nada. Muy bien, te agradezco. No, solamente decir eso, que nos sirva como, muy bien, tomo un poco lo que mencionabas tú, Vladimiro,
no se puede olvidar. La guerra es la guerra es el infierno en la tierra. La guerra es la peor de las tragedias que puede vivir la especie humana. Y son menos los espacios, menos los periodos que hemos vivido sin guerras a los que estamos viviendo. Hoy vivimos en un mundo que probablemente ni siquiera lo alcanzamos a entender, y esto quisiera transmitirlo. Y digo, yo amo profundamente la cultura argentina, pero la amo profundamente, ni hablar de la música. Mi casa era tango todo el día. ¿Vas a Buenos Aires a grabar pronto? Grabo en Buenos Aires, tengo una buena parte de mis amigos son argentinos también. Es un pueblo maravilloso como el pueblo chileno, como el pueblo peruano, en fin. O sea, hay que dejar que los gobernantes que buscan puntos para subir en las encuestas, como lo hizo Evo Morales permanentemente, así como sacándole filo a la navaja, apuntándole al vecino, me parece que es una actitud infeliz. Estos que impulsan a las guerras normalmente terminan ellos con sus familias exportadas a buen recaudo en París o en cualquier lugar y mandan a los jóvenes que viven en las poblaciones a las guerras. Entonces, cuando sintamos que va a suceder eso, lo que tenemos que hacer todos, partiendo desde los gobernantes, es decir, no. O sea, la única diferencia que existe entre los argentinos y entre nosotros es que ellos ven el sol primero que nosotros y nosotros lo vemos después. O sea, ambos amamos, ambos sufrimos, ambos la pasamos mal con los gobernantes jodidos que tenemos, etcétera, etcétera. Entonces, nada, o sea, quiero decir que yo viví una experiencia, cuando llegué a Santiago ese día, 10 días después le dije, mamá, hay que ir al supermercado y comprar arroz, comprar todo. O sea, estaba tan impactado con eso y tal, y me impactaba que no lo supiera la mayor parte de la gente. Entiendo luego que fue una cierta estrategia también para mantener una cierta calma, pero tengo profundo desprecio por esos generales que impulsaban a la guerra como en algún momento lo hicieron en otros lugares del planeta, ni hablar de lo que está sucediendo hoy día. Siento profundo desprecio por un personaje que entre paréntesis, es el presidente de los Estados Unidos, pero en realidad no sé si manda a su mujer. Simplemente es un títere que está puesto allí. ¿Te refieres al presidente Biden? Me refiero al presidente Biden, por cierto. O sea, él lo que está haciendo es tomando decisiones criminales cuando está pasándole misiles autorizando a Ucrania para usar misiles de mediano alcance, estamos hablando de 300 kilómetros con los que podrían llegar a Moscú, sabiendo, como él ya se va, él quiere en el fondo avanzar un poco más para que cuando llegue el tiempo de las negociaciones, pero sabiendo que esto puede provocar una reacción. Ya Rusia les mandó un hipersónico, así como para decirle, mira, cuidado que en menos de 10 minutos un misil puede estar en París, o puede estar en Berlín, o puede estar en Londres y tal. Entonces, está jugando lo que está haciendo Biden y lo que está haciendo una Europa que a mí es decadente, lo que está haciendo Europa. Europa debería destetarse de los Estados Unidos. O sea, me parece que Europa, por su tradición cultural, por su propia historia, por sus propias centurias en guerras fratricidas, tiene que destetarse de los Estados Unidos y encontrar una buena forma de convivencia con la Europa oriental y con Rusia. Esa es mi opinión. Bueno, en otros tiempos, Fernando, y tú también lo viviste, compartimos aquellos momentos de la Guerra Fría, ¿no? Era la poderosa Unión Soviética y los Estados Unidos, y hoy aparece otro gigante, China, que algo más que algo tiene que decir en esta conversación de los grandes. Y a propósito, ¿estamos nosotros a expensas, de verdad, de las grandes decisiones que tomen las potencias, de las que nuestros países se transforman definitivamente en títeres? Bueno, eso. Y estamos expuestos y creemos que estamos muy lejos de aquello. Bueno, eso que tú acabas de decir, estamos expuestos. Así es. Como las hojas del otoño se van y vienen. Tú le pones la poesía. Con el viento. Bueno, el punto está en cuando elegimos gobernantes, yo quisiera que esos gobernantes, los que sean, tengan la suficiente lucidez para entender y comprender el planeta y el mundo que estamos viviendo. Hoy, en mi opinión,
estamos viviendo el final de una era. Esto no aparece en los titulares, porque nadie dice, oye, estamos viviendo el final de una era, eso no vende nada. Es el final de un sistema de cosas, una forma de democracia que conocimos a partir de la Segunda Guerra Mundial, basada en los pilares básicos que entendemos, ¿cierto? Pero esos pilares se están derrumbando poco a poco. Hoy día los gobiernos no tienen el ascendiente sobre los que gobiernan. Las personas tienen profunda desconfianza de sus sistemas de justicia, ni hablar de los manejos económicos. Siento, en definitiva, que cualquier gobernante que estuviera en Chile tendría que decir, mira, nosotros somos como un barquito donde nos estamos peleando por quién lleva el timón, quién lo maneja, estamos en medio de una tormenta, va a venir una ola y nos va a dar vuelta. Mientras nosotros estamos peleando nosotros. Chile lo que tiene que hacer urgente es preparar a sus jóvenes, educarlos para los trabajos futuros del siglo XXI. Necesitamos, o sea, sí o sí preparar a nuestra gente, industrializar nuevamente el país. O sea, no podemos seguir siendo un país dependiente. Y tercero, cuidar, querer más a nuestros viejos que no pueden seguir con las cosas. O sea, tenemos que entre todos hacer un pacto para convertirnos en un país más cariñoso, más amable. Al pasar hablaste de las confianzas. Y la verdad es que la confianza se ha perdido universalmente. Nadie cree en nadie. Pero en Chile, aterricemos en Chile, el tema de las confianzas. Antes bastaba la palabra de honor. Yo te daba la mano, era mi palabra y yo te cumplía. Hoy la palabra no se respeta, no solamente no se respeta la palabra, no respetamos conceptos esenciales para el desarrollo de la vida humana. Somos mal educados. No es que yo esté en contra, al contrario, ¿no? La tecnología ha sido un tremendo aporte y hay que sumarse, ¿no?, a las nuevas tecnologías, hay que intentar hacerlo pese a los años, pero también la tecnología nos deja silenciosos, no conversamos por la tecnología, por el teléfono, leemos menos, escuchamos menos, hemos perdido la confianza, no conocemos a los vecinos, tenemos desconfianza en la política, en los políticos, en nuestras fuerzas armadas, en los tribunales de justicia. No le creemos a nadie. ¿Cómo recuperamos ese valor tan importante? Un valor muy, muy importante. La confianza entre nosotros mismos. Bueno, o sea, me encantaría tener una especie de varita mágica. Es decir, yo no tengo una respuesta para eso, sin embargo, no la tengo. Pero imagino que es fundamental tener líderes, cuando hablábamos recién de líderes en todos los ámbitos. Y cuando hablo de los liderazgos no estoy hablando de los que son elegidos a través necesariamente de los votos. Estoy hablando de las personas que aparecen, por ejemplo, en la televisión. Hoy día estamos llenos de triunfadores obscenamente populares. Cuando veo a tanto triunfador, me siento mucho más cercano a los perdedores. Me avergüenza profundamente nuestra televisión. Hemos vuelto a los realities, vuelve la farándula. ¿Qué le podemos pedir a la gente? ¿Qué le podemos pedir a los jóvenes? Si se está enseñando, por ejemplo, a través de los realities, que a cualquier precio tienes que ganar, a cualquier precio tienes que traicionar, a cualquier precio tienes que mentir. Entonces debe haber también en estas televisiones, que muchas de ellas son de los grupos y de los poderes económicos, de los grandes poderes económicos, que de una u otra forma lo que están haciendo es atomizar, adormecer, atontar a las personas. La mayor parte de la gente tiene que ver la televisión abierta, no tiene dinero para el cable o para seleccionar, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos una responsabilidad gigante, pero entiendo que si hay una cabeza, da lo mismo que sea este presidente o presidenta, el que sea, tiene que haber una cabeza que tenga una idea del futuro. Y a mí me parece que en Chile no tenemos a alguien que tenga una idea clara del futuro y que la sepa transmitir. O sea, yo tengo una idea del futuro y la puedo transmitir. Digo, yo no me voy a dedicar a la política, pero tengo que tener una idea para proponer y para seducir.
tener esperanza. Lo primero es tener esperanza. Yo tengo profunda tristeza de ver a las nuevas generaciones, a los chicos de 20, 30 años, 40 años, cuando están intentando hacer la vida con sus familias, con niños, que no alcanzan sus sueldos para poder pagar una vivienda. Es imposible. Que apenas pueden, o sea, que tienen que elegir con pinzas los lugares donde educan a sus hijos para que también no sean maltratados. Que ellos mismos son maltratados de su trabajo y tienen que soportarlo porque, por el riesgo a perder la pega. Que no. Entonces, hay un juego tan peligroso donde la empresa, donde el capital convirtió a todos los ciudadanos en sus números, o sea, y estos ciudadanos compiten entre ellos simplemente y se destrozan entre ellos por ocupar ese pequeño espacio que le da. O sea, yo creo que se necesita definitivamente líderes que con generosidad, con amplitud de criterio, y voy a tomar una frase, perdón, que le oí a Maturana, a nuestro gran científico, gran humanista además. Maturana decía, yo creo que la oposición está mal, incluso dicho como oposición, debería ser: este gobierna y este es el colaborador, no es el opositor. Porque cuando este gobierna, el opositor encuentra todo malo. De modo que cuando este otro que gobernó se pone en la oposición, le pasa la cuenta por lo que el otro hizo, y así se pasa la vida jodiendo a la gente. Sin embargo, si el opositor fuera y tuviera el espíritu de colaborador y decir, mira, esto no está bien, quizá lo podrías hacer de tal modo, yo apoyo por aquí, yo apoyo, se generaría un círculo virtuoso. Lo mismo lo digo a la educación. Cuando en la educación nos enseñan, ¿cierto? Que voy a, bueno, con un vaso, con lo que sea, esta es la verdad, no hay otra verdad. Y tenemos a 40 niños que son todos muy diferentes entre sí, con historias diferentes, con genéticas diferentes, con percepciones de la vida muy diferentes. Y tenemos un profesor que los encasilla y que todo es así, que Colón descubrió América y nadie se mueve de aquí sino un 4 o un 3. Pues bien, lo que necesitaríamos es una educación también que diga que la realidad es una cuestión relativa. La realidad no es la realidad. La realidad tuya no es la mía. ¿Y por qué? Voy a poner... Este vaso no me sirve mucho, pero estos lentes. Si yo pongo estos lentes aquí y te pido que tú hagas una página y lo describas, va a describir esta parte de los lentes. Pues bien, él, cuando describa esta parte... Cristóbal, cuando describa esta parte, va a describir esta. Y el que está allí va a describir esta otra. Bueno, y todos los que están por acá van a describir sus partes. Y lo que yo voy a describir va a ser exactamente las antípodas. Lo contrario. Bueno, entonces yo debo partir en la educación en cualquiera de las formas, incluyendo las ciencias. Debo decir, lo que yo puedo percibir es una parte de la verdad. Por lo tanto, ¿qué necesito? Al otro. Necesito al otro. Para poder tener una verdadera comprensión de la realidad, te necesito. Fernando, el cardenal Silva, al que tú mencionaste hace algún rato, en esos días trágicos de septiembre del 73, dijo de que el alma de Chile estaba profundamente herida, que sangraba el alma de Chile. ¿Tú crees definitivamente que se ha recuperado el alma de Chile, o qué tendríamos que hacer para recuperar el alma de Chile? Esta fractura que se produjo, ¿no? Y de la que desafortunadamente nos damos cuenta de que no hemos logrado cicatrizar las heridas definitivamente, sí. ¿No? Esto quedó claramente establecido hace un año, ¿no? Cuando se cumplieron 50 años del golpe de Estado. Claro. Bueno, esas palabras tan profundas del cardenal, yo creo que lo que pasó luego de eso es que el país tuvo una bonanza económica. Aquellos líderes que gobernaron, me refiero derechamente a la Concertación, por mucho tiempo, olvidaron una buena parte de lo que los llevó algún día a militar en algunos partidos, llámese cual sea, y de alguna forma traicionaron y perdieron la oportunidad, hicieron que el país perdiera una oportunidad maravillosa de poder reencontrarnos en muchas formas. El país simplemente empezó a ir por el triunfador fácil, el ganador fácil, el que... y nos fuimos acentuando en las diferencias, y lo que pudo ser mejor en algún momento, porque teníamos más recursos,
porque sí los tuvimos, pero esos recursos los mal empleamos, definitivamente los hemos mal empleado. O sea, los viejos siguen esperando, los profesores aún siguen con su deuda, la salud. La lista de espera es O sea, interminable. bueno, entonces digo, ¿qué pasó? Claro, tenemos más autopistas, fuimos los jaguares, etcétera, etcétera, pero tenemos problemas severos, tenemos un millón y tanto de personas en listas de espera y tal. Entonces, siento que además el sistema político, en un intento de resolver estas cosas, y los jóvenes que irrumpen con toda la pasión y con todo el deseo de cambiar estas cosas, también han provocado, y no porque ellos lo quieran hacer así, ni porque los viejos dijeron háganlo así, simplemente porque en esta confusión políticamente nos fragmentamos. Hoy día tenemos 23, 24, 25 fuerzas, lo que hace inviable, no importa el gobierno que venga, no importa. ¿Estás de acuerdo tú con reducir, como se ha presentado un proyecto parlamentario, la cantidad de partidos? Honestamente creo que dos personas que piensen ya tienen merecen todo el respeto, etcétera, etcétera. Pero si intentamos que cada dos personas lleven sus pensamientos, no nos vamos a poner de acuerdo nunca en la vida. Definitivamente aquí lo que necesitamos son a lo menos dos o tres grandes fuerzas, dos grandes bloques que puedan llegar a acuerdos. O sea, y con tolerancia, con un sentido de generosidad. Si no, definitivamente no creo que haya mucha diferencia entre que gobierne A o B. Tenemos un problema, yo creo que estructural en el sistema político, y tenemos un problema de algunas cuestiones que han quedado demostradas especialmente en los últimos meses, la designación de fiscales. O sea, cuando el propio Congreso designa a los fiscales, que esos fiscales después tienen que investigarlos, o sea, está todo mal. Entonces vemos que esto pasa en los jueces, esto pasa que los ministros, también hay otra cuestión en la política que debe ser erradicada. No puede ser que un señor que era subsecretario, después director de acá, después gobernador de allá, después embajador allí. O sea, es una falta de respeto monumental. Yo creo que tenemos gente, especialmente joven, mucho más calificada, que no está participando en esto precisamente por pudor a entrar en esta cuestión. Yo lo que haría es un llamado a eso. Tengo profunda esperanza en los jóvenes, profunda esperanza en los jóvenes. Yo sé que esta cuestión la resolvemos y tenemos un país maravilloso, tenemos una gente maravillosa. ¿Sí? El tema está en que, o sea, no todo está perdido, eso no es así. Simplemente lo que tenemos que dejar que haya una oportunidad y que surjan liderazgos que sean convocadores. O sea, da lo mismo si esta cuestión no la arregla ni porque es azul ni porque el otro es rojo. Probablemente el drama más grande que tiene la sociedad moderna es la falta de un modelo alternativo, que uno diga, esta es la forma. Nadie sabe cuál es la forma. No la hemos descubierto. Claro, no la hemos descubierto. Lo que sí sabemos es que si nos ponemos de acuerdo en encontrar soluciones juntos, probablemente vamos a estar más cerca de una solución. ¿Me entiendes? Que la discusión antagónica, esa donde yo lo sé todo y tú lo sabes todo, así es. Necesitamos la colaboración. Es la única forma. Casi olvidarnos de las ideologías, lo digo honestamente, casi olvidarnos de lo que dijo. O sea, hay ciertos partidos que están funcionando igual como iglesias. Fernando Ubiergo. Fernando, el tiempo se nos ha ido. ¿Y sabes qué? Se ha enfriado el café. Un café para Platón, porque yo partí el programa contigo, escuchando un café para Platón con toda la significación de música. No hemos hablado nada de tus éxitos, de tus últimos recitales, de lo que vas a hacer en Buenos Aires en las próximas horas ya prácticamente. ¿No? Un nuevo disco, ¿no? Un nuevo álbum, sí. Un nuevo álbum musical, 18 ya tiene, por Dios, cómo ha pasado el tiempo. 18 álbumes musicales de Fernando Ubiergo. Fernando, pero dime, ¿dónde está el amigo dialogando con Platón? ¿Qué estarán dialogando y por qué este café no se lo tomó nadie? Me siento tan responsable de a lo mejor no haber cumplido con la expectativa de la música, pero fue tan seductor tu introducción y fuimos poco a poco a otra deriva, ¿cierto? En otra oportunidad hablaremos de música. En otra hablamos de música. Lo que sí quiero decir, por respeto a todos nuestros amigos y amigas que te siguen, ¿cierto? En la red Arcatel,
quiero decirlo así para que lo entiendan bien, una parte de mí es un músico. Yo soy un ser humano, esencialmente un ser humano como cualquiera que no fue como tú. Y he sido niño, he sido hermano, he sido hijo, he sido padre, he sido esposo, pareja, nieto, abuelo, todo. O sea, todas esas dimensiones están en mí. Y en esa parte que es el músico, a través de esa es por donde se expresan todas. Hoy día probablemente hablo más el ser humano ciudadano chileno y ciudadano del mundo, etcétera, etcétera. Pero amo profundamente la música y yo no estaría nunca en la política, pero amo expresarlo así. Por tanto, no hay tanta distancia en aquello que pueda haber dicho en esta conversación y mis canciones. Solo que cuando escribo canciones no las escribo como para colonizar la cabeza de las personas. Simplemente son ventanas por donde la gente puede ir y dar una mirada. Platón. Platón ya no está físicamente, pero por siempre transita y camina en mi corazón. Hace muchos, muchos años, cuando vivía en Madrid, entre el 81 y el 86, un día estaba en Barcelona y voy caminando por la Rambla y alguien me llama a un lado, Fernando, sí. Ahí supe que había otro Platón y después supe que había otro Platón. Y un día un padre en Chillán me abraza y me dice, Fernando, perdón, estaban después de un concierto y todo, el autor y el señor esperaba, y yo estaba inquieto, porque lo veía, el señor ahí tranquilo, él era un hombre de unos 50 años, para mí era un hombre grande Mayor. en aquellos días, y al final cuando todos se van, él se acerca y me dice, no, Fernando, solo permíteme un abrazo, me da un abrazo, y me dice, gracias por Platón, mi hijo está en Suecia, con los ojitos... Con lágrimas, llorosos. Por tanto, me comprenderás, Vladimir, que no existe un Platón. O sea, Platón son miles. Casi fue, mi canción probablemente puede haber sido una especie, como un déjà vu. ¿No fue una experiencia universitaria? No, por cierto, ese Platón, el que da origen A los Platones. Claro, está pero mucha gente que la escucha tiene su propio Platón. Fernando, te quiero agradecer y de verdad yo sé que es difícil, vives en el litoral, es difícil trasladarte a Santiago, pero la invitación queda extendida para que en otro reencuentro, Dios nos permita otro reencuentro, hablemos un poco de la música, ¿no? Sí, claro. Que te apasiona y por la cual te hemos admirado millones y millones de chilenos, generaciones y generaciones de chilenas y chilenos. Bueno, infinitamente agradecido. Yo quedo con esa deuda pendiente que ha sido mi responsabilidad. Simplemente decirles que he grabado un disco que hemos estrenado recién que se llama La Vida Es, y eso. Y ahí está probablemente expresado una buena parte de mis sentires. Y aprecio mucho haber tenido esta conversación y si la vida nos lo permite, yo estaré infinitamente agradecido de volver a sentarme acá en este lugar. Así que a través tuyo, Vladimiro, para tu familia, para ti, para todos los amigos y amigas que han estado acompañándonos, un abrazo fraterno, que tengan un muy buen final de año y que la vida sea bueno con todos ustedes y sus familias, ¿no? Quiero contar que Fernando trajo una guitarra al estudio y dijimos, le dije, si puede traer una guitarra, y trajo la guitarra. Y la guitarra ¿Querés que cantes algo? No, y la guitarra no la utilizamos, Fernando. Bueno, la muestro nomás, pero... Podemos alcanzar la guitarra. Muestra, y voy a tirar dos notas. Dos notitas. Voy a echar dos notas. Y cerramos este programa especial del mes de diciembre con Fernando Ubiergo, aquí en este estudio de Arcatel. Viene viajando de la costa, de Providencia. Cambiando de temperatura. Yo te tengo no sé si pueda estar afinado o no, pero da lo mismo. Mira, esto es un guitarlele, lo presento. Guitarlele es la fusión de una guitarra con un ukelele. Porque tiene el tamaño de un ukelele, pero tiene 6 cuerdas. El ukelele viene con 4 y está afinado en otra. Voy a tomar un fragmento de una canción.
¿Me prestas el cejillo que está allí? Está, Por favor. está, aquí. A ver, sí. Es que si voy a hacer una estrofa, quiero elegirla. Que salga bien, dices tú. Sí, que salga bien. Vamos. Esto. Discos. Acá. Ahí está. Voy a hacer una estrofa. La canción que le da nombre al álbum se llama La vida es, y es una canción en la que decidí hablar de los elementos de la vida, los que nos enseñaron a todos, el agua, el aire, la tierra, el fuego. Pero en algún momento dije, bueno, pero estos elementos sin un quinto elemento no tendrían sentido. Y es ese quinto elemento que aparece en la canción, que se llama La vida es, que abre el disco. Voy a cantar solo una estrofa voy a cantar la estrofa de la última, el quinto elemento, digamos, y dice algo así. Sangre que corre por mis venas, galaxia soplo mineral, un río que no tiene edad, que vuela, respira en los mares y se hace manantial en ti. Me abrazas y es torrente en mí. Hay sangre derramada y mestizada, transitándome, la vida es. Medio Fernando querido, Fernando querido, con Fernando Ubiergo estamos terminando Rostro con Historia. Será hasta la próxima. Hasta el próximo abrazo, Fernando Ubiergo, querido y admirado. Muchísimas gracias. Gracias. Chao, amigo. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Asociación Gremial de Canales Regionales de Televisión Señal Abierta de Chile, Arcatel, y Caja de Compensación Los Andes, construyendo valor social, presentó Rostros con Historia.